El pasado 5 de octubre se llevó a cabo la 10ª jornada de formación para Consejería Familiar Diocesana, donde se contó con la presencia de Su Excelencia Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la Diócesis de León, a quien se le entregó el informe del trabajo que se ha venido desarrollando en las parroquias de la diócesis. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras del fondo del alma, divina luz y enriquecenos. El padre Gabriel Pallavicini presentó la realidad y el funcionamiento a nivel diocesano de la Consejería Familiar. Sean todos bienvenidos a este encuentro diocesano del pastor con sus ovejas. Con corazón palpitante, brazos abiertos y llenos de esperanza les recibimos en este 10º encuentro de formación con los fieles de Consejería Familiar Diocesana. Hermanos laicos, electos por sus párrocos con el fin de prestar un servicio especializado de atención integral a los problemas matrimoniales y familiares en todas sus dimensiones, inspirado y ejerciendo su actividad desde la antropología cristiana y la fidelidad al magisterio. Permítanme introducir este encuentro compartiendo con todos ustedes solo 2 aspectos densos. En un primer momento quiero presentar la realidad de la Consejería Familiar Diocesana, así como los protagonistas que la conforman. El trabajo y los informes que hoy vamos a entregar no han salido del azar, ni se planificó en un escritorio. Todo esto se ha venido formando desde marzo de 2018. Monseñor Marcos Díaz, vicario general de la diócesis y de pastoral familiar, compartió la trayectoria y los desafíos que han tenido en esta misión los agentes pastorales y los matrimonios consejeros. Nosotros vamos a escuchar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que cuando Cornelio decide aceptar la fe, lo hace no solo él a título personal, sino que lo hace con todos los miembros de su familia. Y la Iglesia, como madre y maestra, ha venido desarrollando esta misión. Nosotros hemos nacido en familias, a veces un poco menos o mayormente afectadas por los graves o la diversa problemática del entorno en el que nos hemos venido desarrollando. Dentro de la organización, a partir del año 2004 para nuestra diócesis, providencialmente comenzamos a estructurarnos a nivel de la pastoral familiar. Agradecemos a Dios la labor realizada por el padre Efraín Tijerino, la labor realizada por el padre Julio Porta y por la labor que el Señor me ha venido permitiendo. A lo largo de los años, Monseñor, de la constitución de la pastoral familiar, 3 hemos sido los vicarios que han servido en esta dimensión. Y cada uno de nosotros haciendo en el momento oportuno la labor siempre guiada y orientada por nuestro obispo. En aquel momento por Monseñor Bosco, ahora siguiendo la orientación a través de su voz y de su caminar. He acompañado la pastoral familiar desde el año 2016. Cuando me pidieron asumir la parroquia de San Blas, en enero de ese año, también se me pidió asumir el acompañamiento de la pastoral familiar. Siguiendo el trabajo realizado por mis hermanos sacerdotes que anteriormente tenían esta misión, logramos un poco crear, con la reflexión de todos, muchos de los que están aquí, fueron agentes presentes en las 2 asambleas diocesanas de pastoral familiar que nos permitieron reflexionar sobre nuestro proyecto y misión. Era necesario en un momento plasmar esta realidad. Nos retiramos para orar, pero también nos retiramos para trabajar. 2 grandes asambleas de 3 días intensos realizados en La Cartuja, Matagalpa. Experiencia que no habíamos tenido anteriormente dentro del dinamismo. Trabajábamos para eventos, para acontecimientos, pero pensamos que era el momento para trabajar en un proyecto,
que nos generara procesos. Dentro de esas asambleas surgió también la oportunidad de aquellas respuestas que atiendan los grandes desafíos. Una de esas respuestas, y es providencial que su primer encuentro con pastoral familiar, ya en la dimensión plena de la pastoralidad, sea con esta respuesta de atención a las familias en problemas. El prelado en su ponencia exhortó a los presentes a que la ayuda a los demás debe hacerse desde la fe, tomando en cuenta el ejemplo de la escucha de Jesús. El primer punto, desde esa óptica, una iluminación desde lo sobrenatural, desde Dios, desde lo teológico, porque es bueno, fíjense, que también desde la iglesia, desde la pastoral familiar, pues colaboremos con las familias desde el ámbito científico. He visto que han presentado aquí médicos, psicólogos, docentes, promotores sociales, maravilloso. Pero quisiera hacer ver que el primer enfoque, y que no debemos nunca perder de vista, es el de la fe, el dar un enfoque, ayudar en la consejería familiar desde Dios, porque ya bastantes clínicas de psicólogos hay, ya bastantes clínicas terapéuticas hay, pero nosotros nunca podemos perder de vista que a esa persona, a esas personas vamos a llegar desde una óptica de fe. En ese sentido, me permito dar como 3 recomendaciones a este servicio que ustedes desde la pastoral familiar ya empezaron a brindar. Primero, los equipos tienen que tener la misma capacidad de escucha que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la vida terrena. Es verdad que a Jesús lo vemos muchas veces hablar. A los escritores les interesa transmitir el mensaje que sale de la boca de Jesús y le dan más importancia al Jesús que habla. Pero fíjense una cosa, también Jesús en su vida terrena aparece como el que escucha. De lo contrario, no hubiera escuchado los gritos de aquel pobre hombre ciego al salir de Jericó, que le decía: hijo de David, ten compasión de mí. Y con aquel bullicio y los apóstoles interviniendo, cualquiera se hacía el sonso y seguía caminando. Pero no, era tanta su capacidad de escucha que en medio del bullicio logró oír los gritos desesperados del ciego de Jericó, por citar una experiencia. Posteriormente se realizó un plenario de fieles y del clero presente con el fin de enriquecer el trabajo de la consejería, finalizando con un saludo de los agentes pastorales por parroquia al señor obispo. Y mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor y me sirve de nada si me falta el amor, si me falta